Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui do Brasil e boa noite para quem está acompanhando a gente da Espanha. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Bruna Possebon, eu sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma, mas hoje eu estou aqui representando a Infinity Pharma e a Fagron também. Para quem tem acompanhado as nossas aulas sobre a imunofórmula, essa é a terceira que nós estamos fazendo. Essa formulação foi desenvolvida por um grupo multidisciplinar do Grupo Fagron, e cada ingrediente, né, dessa fórmula foi pensado para diminuir o tempo de tratamento dos pacientes com Covid e também para diminuir a taxa de replicação viral. A imunofórmula foi pensada não só como coadjuvante no tratamento da Covid, mas também como prevenção e fortalecimento do sistema imunológico, que é o nosso lema, né? É onde a gente tem toda a nossa inspiração. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui para vocês a doutora Mariana Dias Hernandes. Ela atende em Barcelona, ela é dermatologista e ela também faz clínica estética. E ela teve a oportunidade de testar a imunofórmula em pacientes infectados com a Covid e teve resultados muito satisfatórios. Vocês vão ter aí a oportunidade, né, de acompanhar. Ela vai falar um pouco sobre a imunofórmula, sobre a composição. Dentro da imunofórmula, nós temos duas grandes estrelas, que é o Imunotef, da Infinity Pharma, e o Miodesin, da Fagron. E ela vai falar também sobre a importância desses dois ativos para a gente atingir os resultados da imunofórmula. E ela vai apresentar para vocês 4 relatos de caso que ela mesma acompanhou, né? Ela que fez a prescrição da imunofórmula, e ela teve resultados muito, muito satisfatórios, diminuição dos dias, né, de sintomas, diminuição da gravidade dos sintomas. A gente vai poder acompanhar também que, em alguns casos, não teve o avanço, né, de estágio da doença. Então, é uma grande oportunidade aí para vocês ouvirem os relatos da doutora. Inclusive, ela vai comentar sobre a aprovação do Comitê de Ética, que a gente teve essa notícia nessa semana. Estamos muito felizes com essa notícia, que foi aprovado pelo Comitê de Ética, esses relatos de caso. Então, futuramente teremos aí essa publicação em revista científica, e eu queria convidar a doutora Mariana Dias Hernandes para dividir essas experiências aqui com vocês e falar sobre a imunofórmula. Deixa eu ver se ela já está aqui. Oi, doutora. Olá, Bruna. Bueno, primeiro... Muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente hoje, dividir essa experiência. Vai ser enriquecedor para todos nós saber aí um pouco da sua experiência com a imunofórmula em pacientes com Covid. Então, eu queria te agradecer. Lo mismo, siempre feliz de estar con todos ustedes. Bem-vindo, boa noite aquí en España y boa tarde no Brasil. No sé cómo me ha salido, pero con todo el amor del mundo he tratado de falar un pouquinho português. A gente vai estar entendendo perfeitamente, fica tranquila. Qualquer coisa eu entro aqui para te ajudar. Se você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui o tempo todo. Fica à vontade, muito obrigada. E a gente volta no finalzinho com as perguntas. Obrigada, doutora. Muy bien. Bueno, primero para mí es un placer compartir este webinar con todos ustedes, un gran equipo, Infinity y Fagron. Tuve la gran oportunidad de estar en Sao Paulo, en Consulfarma, ya hace 2 o 3 años, y ahí conocí gente maravillosa, personas maravillosas, como Geraldinho, como Claudia, como profesionales enormes, que es un gusto trabajar con ellos, como el doctor Hugo Anderson, el doctor Pasileo. Bueno, en fin, la verdad es que para mí es un honor estar hoy aquí, lo digo muy sinceramente. Me he enamorado mucho de los productos, bueno, los de Fagron ya los conozco y los conocía, pero de los de Infinity, y ahí surgió como este amor entrañable, no solamente por las fórmulas, sino por las personas tan cálidas que he conocido realmente, y ya he quedado con la Bruna que ya nos encontraremos en otro momento y posiblemente en otro webinar. Y bueno, hoy quiero compartir con todos ustedes mi experiencia
con la inmunoformulación. La verdad, la inmunofórmula, todos sabemos todo lo que ha traído el COVID y la verdad es que yo creo que fehacientemente que hemos salvado vidas y esto lo quiero compartir con ustedes y también quiero decirles que estamos muy, pero muy felices y cuando uno tiene esta felicidad que los sobrepasa, quiere gritar a los cuatro vientos, así como cuando uno está enamorado. Yo quiero decir hoy que por fin el Comité de Ética del Hospital del Mar, que es una de las entidades más importantes aquí en Barcelona y que ha recibido miles de pacientes afectados con COVID, nos ha aprobado, finalmente nos dio un dictamen favorable en una reunión. Fíjense que esto es muy reciente, no sé si lo ven aquí, pero aquí el día 22 de junio, o sea, hace muy poco tiempo, nos ha aprobado el trabajo que está titulado como estudio observacional retrospectivo para describir la utilización justamente de la inmunofórmula en pacientes COVID positivos y cómo esto ha ayudado a un montón de gente. Por eso mismo, hoy les voy a contar un poco de qué trata esta inmunofórmula y finalmente voy a comentarle no los 20 casos que estamos presentando aquí, pero sí 4 de los casos más significativos que he tenido, no solo porque eran los primeros, sino porque también fueron 4 casos importantes para mí porque era gente conocida, porque uno siempre atiende al que tiene más cercano, gente muy conocida, muy querida, y aparte de ser pacientes, uno crea lazos con la gente y la verdad es que fue muy triste ver cómo de repente gente mayor con enfermedades crónicas, el sistema los apartaba, los dejaba de lado y los enviaba a su casa con nada, con paracetamol, ni una prueba de PCR ni nada. Y bueno, los hemos acogido, por así decirlos, los hemos tratado y se han recuperado fenomenalmente, fantásticamente. Y hoy están contando la historia y podemos decir que son sobrevivientes de esta pandemia. Entonces, bueno, me voy a dejar de hablar porque estas cosas se emocionan. Espero poder transmitir a través de la pantalla todo esto que uno siente y esta alegría. Y bueno, esto definitivamente se lo debemos a nuestra inmunofórmula que aquí se las presento, en donde los productos estrellas son el Miodesin y el InmunoTF. La verdad que esta fórmula fue creada pensando mucho en todos los mecanismos de acción y en todo lo que podíamos hacer. Hemos estado tardes hablando por un grupo de WhatsApp que lo hemos titulado Corona Fighter, con el doctor Hugo, y cada vez se fue juntando más gente, Anderson, la gente de aquí, la de allí, Sabas, o sea, bueno, en fin, innumerables. Y creo que era la madrugada y todos seguíamos comentando y tal dosis y agregando cosas hasta que esto es como una cocina, ¿no? Los que trabajamos con la medicina personalizada tenemos la gran oportunidad de poder crear productos, crear medicamentos, crear soluciones. Y esto fue muy artesanal, por eso lo cuento así, porque hemos vivido y qué tal esta dosis y qué tal la otra, y vamos a cambiar y vamos a agregar. Y creo que entre todos hemos hecho un espectáculo que es esta inmunofórmula. Y ¿se acuerdan de este dúo dinámico? El dúo dinámico, Batman y Robin. Yo creo que así es nuestro Miodesin y nuestro InmunoTF. Son el dúo dinámico porque hacen una sinergia espectacular, porque tienen acción inmunorreguladora, tiene el Miodesin acción antiinflamatoria, tiene acción antioxidante. Junto con el resto de los compuestos hemos hecho la fórmula perfecta y me da mucha satisfacción decirlo y no me da vergüenza ninguna y creo que vamos a hacer grandes cosas. Pero uno sin el otro no va, no va. Es como que son el dúo dinámico. Imagínense a Batman solo. ¿Qué sería? No, necesita a su compañero. Estos son dos hermanos, dos aliados, como Infinity, Fagron, Miodesin y InmunoTF. Ok, ahora nada, les voy a díganme por favor si hablo muy rápido, intentaré bajar porque a veces el entusiasmo nos lleva esto a hablar muy rápido y yo soy de hablar rápido.
pero intentaré hacerlo lo más lento posible y lo más entendible posible. Y prometo que ya voy a aprender portugués y el próximo año, no les digo ahora, pero para el próximo año espero poder darles un webinar en portugués. Bueno, en fin, vamos a hablar un poquito de los factores de transferencia y también del mioceno, ¿ok? Como todos sabemos, los factores de transferencia, y si no, al que no lo sabe, se lo vamos a contar ahora, forman parte ya de nuestro sistema inmunológico. Son mensajeros entre células. Es como el correo que lleva de un lado a otro. Así actúan los factores de transferencia. Por otro lado, son híbridos. ¿Por qué? Un híbrido es cuando hay una mezcla. Porque si bien actúan como si fueran citoquinas, llevando información de una célula a otra, también actúa como si fueran anticuerpos. ¿Cómo actúan como si fueran anticuerpos? Se unen al antígeno o al microorganismo invasor de una manera muy similar a como lo hacen los anticuerpos. Por eso estarían entre medio de ambos, serían híbridos entre ambos. Ahí voy avanzando. Tienen un peso molecular muy pequeño, con lo cual menor de 6.000 kilodalton, con lo cual son compuestos que tienen una alta biodisponibilidad. Eso también es muy importante. El mecanismo de acción del inmuno-TF es muy similar al mecanismo de acción natural. De hecho, cuando nos exponemos ante un microorganismo, como en este caso el coronavirus, tenemos células, ya sea en el ganglio linfático o en cualquier órgano del sistema inmunológico, que se llaman células presentadoras de antígenos. Estas lo que hacen es interceptar al microorganismo extraño, lo engloban y lo presentan al linfocito T, ¿vale? Este linfocito T crea a su vez factores de transferencia para acelerar esta respuesta inmunológica. Imagínense que los factores de transferencia nosotros los obtenemos de este mismo mecanismo, lo que haríamos sería acelerar toda la respuesta inmunológica y aparte generar memoria, generar linfocitos memoria. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos justamente los factores de transferencia. Por un lado, van a modular el sistema inmunológico. Esto es, creo que la base de todo, porque luego vamos a ver quién es realmente el asesino en la enfermedad que produce el COVID. Hoy día, antes se decía, el virus es el asesino. ¿Es realmente el virus el asesino o es nuestro sistema inmunológico que por no encontrar ese punto medio o esa regulación termina atacando al virus de manera que nos destruya a nosotros mismos? Entonces, bueno, esto es muy importante porque lo hablábamos con Rafa incluso en algún momento. Yo decía, es como que el inmuno-TF es como si fuera un regulador, un termostato, que uno dice, bueno, hace más calor, pongo frío. Si hace más frío, lo bajo. Esto es impresionante y esto es lo que creemos que salva vidas. La inmunomodulación, la inflamación que es atacada por el miodecin, los radicales libres que genera la inflamación que son atacadas por la astaxantina que contiene el miodecin y por otro lado la regulación del sistema inmunológico que realmente esto lo aporta el inmuno-TF, los factores de transferencia. Fíjense, esta es la vía normal que genera cualquier microorganismo, virus en este caso, como el COVID o el coronavirus, que ingresa a la célula. Ingresa el patógeno, infecta una célula del cuerpo, es fagocitada, se presenta en las células NAIF o las linfocitos TH1 o CD4 positivo. Estos generan factores de transferencia y finalmente avisan o no sobre la producción para que se produzcan anticuerpos. Y lo que hacen, aparte de identificar, es avisarle a los linfocitos citotóxicos o natural killer que vayan a destruir ese microorganismo. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos inmuno-TF? O cuando tomamos, en este caso, la inmunofórmula. Uy, esperen que se me ha trabado aquí. A ver, socorro, chicas, que la presentación se me ha estancado. Ahí va, vale. Esta es como una vía de acortamiento. Cuando
Normalmente, nuestro sistema inmunológico, desde el contacto con el microorganismo, tarda 14 días en desarrollar anticuerpos. Si nosotros tenemos factores de transferencia, tardaríamos 24 horas solamente. Esto es importantísimo y aparte, identificamos el antígeno, se destruye, pero también se generan linfocitos T memoria. Y se desencadenan muchas vías en las cuales va a actuar de formas distintas el sistema inmunológico. Fíjense, esto es lo más importante, tiene que haber un equilibrio. Si el sistema inmunológico ataca de tal manera o de una manera desproporcionada contra cualquier microorganismo, pasa a ser dañino contra nosotros mismos. Es un mecanismo de defensa que se vuelve letal, como luego vamos a ver en la famosa llamada tormentas de citoquinas, ¿vale? Estos vías que dijimos que se van a activar distintas y que van a activar otras células del sistema inmunológico, vemos que también van a tener citoquinas como el interferón alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 4, la interleuquina 6. Esto es muy importante porque va a haber un equilibrio también entre el sistema TH1 y los linfocitos TH2. Los linfocitos TH1 son los que activan a los linfocitos T natural killer o CD8. En cambio, los TH2 estimulan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Aquí lo vemos, un poco lo que estábamos contando antes. Ante la presencia de un virus o un microorganismo, la célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica, un macrófago, un monocito, se come, por así decirlo, al virus y lo presenta a los linfocitos T H1CD4. Estos liberan factores de transferencia que lo que van a hacer y señales que por un lado van a activar a los CD8 para atacar a la célula infectada y los factores de transferencia van a ponerle un sticker a esa célula, que van a decir, esta célula la tienen que atacar porque está infectada, porque tiene virus, porque si el sistema inmune reacciona con nuestras propias células o indiscriminadamente contra cualquier célula, realmente es un problema. Y aquí tenemos el miodecin, el otro componente, Batman o Robin, cualquiera de los dos, de nuestro gran dúo dinámico. Ya sabemos que el miodecin es un fitocomplejo natural que está formado por la Uncaria tomentosa y el Pleurauchi, y por el otro lado tiene purificada la astaxantina, que es el antioxidante más potente que existe hasta hoy día. ¿Ok? Aquí tenemos el miodecin, va a actuar sobre todo a nivel de inhibir el NF-kappa-beta, bueno, y esto va a producir la activación adecuada del sistema inmunológico y sobre todo sin promover las respuestas enérgicas. Fíjense que hablamos de lo mismo. Si tengo alguien que inmunorregula y por el otro lado tengo al miodecin también, que aparte de ser antiinflamatorio, me regula el proceso, la secreción de interleuquina 1 y por otro lado me inhibe el NF-kappa-beta, que es muy inflamatorio y que estimula toda la respuesta inflamatoria exacerbada, realmente vamos a tener la pareja perfecta. El matrimonio perfecto es el inmuno-TF y el miodecin, lo vuelvo a decir. Pero aquí hay algo muy importante. Hoy día sabemos, o se sabe, o se conoce, si bien de esto muchas veces todavía no podemos decir algo totalmente cierto, porque día a día este virus nos da que hablar con cosas nuevas. Sabemos que no siempre los casos serios están basados en una alta o en el desarrollo de una alta carga viral, ¿sí? Sabemos que a veces la gente se complica o que pasan de ser casos leves, moderados a graves, y no siempre tiene que ver con la carga viral, sino que tiene que ver con el equilibrio. Y volvemos a lo mismo. Aquí es más importante la inmunorregulación y la regulación del sistema inmune que otra cosa, ¿vale? Es lo más importante y aquí es el target de nuestros dos productos y de toda la inmunofórmula, que aparte va a tener millones de efectos más, como el zinc como antiviral, como la vitamina D, que también es inmunorreguladora. Y les presento aquí a la partícula milimétrica, milimétrica no, en realidad micrométrica, que nos dejó a miles de millones de personas en nuestras casas.
este nuevo coronavirus, la verdad que nos ha sorprendido no gratamente, creo que lo hemos subestimado bastante, realmente ha logrado por medio de mutaciones en virus anteriores, sobre todo leí algo que fue muy interesante, que es esto. Estas 12 letras son las que han cambiado y las que han hecho, codifican genes, pues son nucleótidos, codifican genes que han hecho esto que ahí leemos, esto que está aquí, CSU, que es el uracilo, la guanina, la adenosina. Estas 12 letras son las que nos han cambiado. Estas letras extras que ha incursionado el COVID-19 son las que hacen que el virus sea tan virulento, que se replique con mucha facilidad y que incluso burle un poco al sistema inmunológico. Este nuevo virus, el genoma entero tiene 30.000 letras y esto lo puse porque en realidad entraría en 4 páginas del periódico, tranquilamente. Y fíjense todo lo que ha hecho y cómo nos ha maltratado, por así decirlo. Bueno, este otro slide aquí muestra cómo estas letras codifican básicamente no solamente todo el genoma viral, como el virus ingresa a la célula por el receptor AC2, que no solamente se encuentra en el pulmón, pero también se encuentra en el intestino. Ya sabemos hoy día que las personas que toman antihipertensivos generalmente hacen un upregulation de estos receptores y que tienen mayor susceptibilidad a padecer el coronavirus, pero lo que codifican, parte de lo que codifican estas letras es el spike o esta espícula o proteína que lo que hace es, por un lado, unirse al receptor, pero por otro lado funciona como una llave, ¿no? Que tiene 2 partes. Una se une al receptor de la angiotensina, pero por otro lado, la segunda parte es la que se une a la célula y fusiona la célula y la membrana de la célula. Estas 12 letras no solo codifican para la proteína espícula, sino que hoy día se sabe que esta espícula se debe separar para que el virus realmente tenga esa capacidad que tiene de virulencia. Con lo cual, una de la secuencia esta que les estoy hablando, codifica para un corte específico en la espícula, que es la furina. Y que por supuesto vimos que una vez que se internaliza el virus junto con el ACE, disminuye la cantidad de receptores de la superficie y que por supuesto afectan tanto al endotelio vascular, que esto no lo había dicho, el endotelio, el intestino, todos los lugares, hay múltiples lugares con alto contenido de receptores para angiotensina y también por supuesto, en el epitelio pulmonar. Pero vamos a hablar de otro monstruo que creo que realmente es el asesino. Después vamos a ver quién es el asesino verdaderamente. Pero vemos que hay algo que se llama, que ganó mucha importancia en este tiempo y que es algo que conocíamos ya un poco, que era la tormenta de citoquinas, pero que realmente aquí fue bastante importante y es finalmente lo que vemos, que el paciente se complica y pasa a tener un estadio grave y un síndrome de distrés respiratorio del adulto por la hiperreactividad o la hiperrespuesta del sistema inmune. Definitivamente llega un punto en donde el sistema inmunológico se desregula y atenta contra nosotros mismos y crea un proceso inflamatorio tan grande que los vasos, es como si los vasos sangraran, esa sangre se coagula, empieza esa coagulación en todo el organismo, disminuye la tensión arterial y eso nos lleva al síndrome de distrés respiratorio del adulto y a una falla multiorgánica con la muerte. Aquí lo vemos un poco, esta tormenta de citoquinas, fíjense que lleva al YOC, un poco lo que les conté ahora, y que la citoquina que media todo este proceso, la más importante son las interleuquina 1 y la interleuquina 6, y que definitivamente lleva al óbito o a la muerte. Y también hay otra cosa, esto es un poco lo que hablábamos del termostato. El sistema inmunológico desregulado crea, como se llama, una inflamación
por eso digo lo del miodecín, una inflamación amplificada, crea como si fuera un loop, ¿cómo decirlo? Un círculo vicioso, en donde cada vez no hay una respuesta reguladora, inhibitoria o falla esta misma y siguen creciendo todos los mediadores inflamatorios. Por eso una de las cosas que se dosa es el dímero D, la ferritina, la proteína C reactiva, porque realmente esta inflamación crece, crece, crece y nos termina matando. Por eso voy a este slide tan divertido. Actualmente, realmente, a partir de todo esto que hemos estado viendo entre todos, ¿quién es realmente el verdadero asesino en esta situación? A veces parece como, ¿no?, como una novela en donde conocemos solamente el nombre del asesino, pero nada más de él. Hasta ahora coronavirus, coronavirus. Pero ¿realmente el asesino es el coronavirus o el coronavirus desencadena una respuesta en nuestro sistema inmune, una respuesta defensiva que se pasa de la raya y que termina siendo perjudicial o letal para nosotros mismos? Y aquí está un poco la respuesta. Esta inflamación exagerada es una de las causas del daño, del fallo, y aquí es donde actúa nuestra inmunofórmula. Aquí está un poco diciendo lo mismo, que es, miren, yo aquí lo hice a modo esquemático. El virus, para hacerlo también un poco más divertido, puse como los ocupas. No sé si saben qué son los ocupas, pero aquí en España los ocupas es este grupo de gente que ve una casa una casa que está deshabitada o porque la persona se fue a trabajar o lo que fuera y se mete en la casa y no lo puede quitar, ¿vale? Entonces yo es como que hice una similitud entre el virus y el ocupa. El virus quiere entrar a la célula y el ocupa quiere entrar a nuestro hogar y quitarnos de él. Pero por otro lado, tenemos desde el otro lado al sistema inmune que quiere atacar contra los microorganismos, y aquí tenemos a la policía, pero sobrearmada, que seríamos nosotros, pero con un arsenal increíble de armas y de bombas para querer matar ese virus. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el COVID desarrolla una respuesta o el ocupa va a la casa y yo ahí ataco con todo, puedo destruir mi propia casa. Y esto quiere decir mi propio hogar. Y la célula se puede destruir en sí propio mismo, casi desencadenando como si fuera una enfermedad inmunológica. Yo creo que es un descontrol tan grande del sistema inmune que termina confundiéndose y nos termina matando a nosotros mismos, con el afán de liberarse del virus del microorganismo. ¿Vale? Creo que es bastante gráfico, por esto lo puse así. En definitiva, la inmunofórmula va a cambiar el juego, ha cambiado el juego, y hoy, a Dios gracias y a la aprobación de este trabajo, lo vamos a poder demostrar a todo el mundo. Hemos cambiado el juego, hemos cambiado la capacidad de ver esta batalla del COVID, ¿sí? Y realmente con éxito. Ahora voy a presentarles algunos casos clínicos, y ya les comenté los 4 más importantes para mí, y porque aparte conozco a las personas, y de hecho en un momento voy a quitarme un auricular y voy a hacerles escuchar, porque uno puede transmitir mediante webinar o mediante una clase, un congreso. De hecho, ahora nos hemos acostumbrado mucho a este tipo de comunicación, pero la verdad es que escuchar el relato del paciente, escuchar a una paciente, más allá de que puedan entender o no entender incluso el idioma, escuchar cómo la paciente no podía hablar, con disnea, casi ahogándose, y a las 48 horas quería que le dé un turno para hacerse un tratamiento estético, es que es muy fuerte. Y por eso mismo voy a tomarme el atrevimiento, porque lo tengo en un audio de WhatsApp, después de leerles el caso clínico, hacerlos escuchar, porque realmente creo que cuando uno ve y escucha, todo queda mucho más. Y esto quiero que les quede grabadísimo, para que realmente se enamoren de nuestra inmunofórmula, y que muchos pacientes en Brasil, que sí que está muy dura la situación allá, porque soy de Argentina y porque mi madre vive ahí y sé que no está dando tregua el virus,
siento que tenemos hoy un arma con la cual podemos salvar vidas. Y esto me parece que es lo más, yo el día que elegí ser médico, es el regalo más grande que puede tener un médico después de todo el trabajo que hace y todo lo que estudió. Pero también ustedes, ya sean médicos, sean gente que es asesora médica de Fagron, gente que vende a los profesionales, si uno se enamora realmente y conoce lo que es el producto, lo va a vender o a gestionar o a promocionar de una manera totalmente distinta, porque realmente lo que tenemos hoy es algo grande, ¿vale? Bueno, me dejo de hablar y voy a los casos. Aquí vamos. Les voy a presentar, esta fue mi primer paciente, porque aparte fue la primera. Se llama Carmen, aquí no lo dice porque esto es, es como lo presentamos en las revistas, pero yo les voy a contar la historia. Carmen es una señora que vive aquí en Barcelona, en mi barrio donde yo vivo, en Castelldefels, que es una señora muy luchadora, que sufrió muchísimo porque hace unos años se les detectó, aparte de haber tenido una vida bastante difícil y con mucho sacrificio, montar su negocio, su local, en donde se dedica a hacer las uñas, la manicura, es la gente que me hace las manos, los pies, la pedicuría. Es una persona hiper trabajadora, muy activa, muy buena persona, tiene 61 años y tuvo una historia muy dura de vida, pero también hace unos años le detectaron una leucemia linfocítica crónica, que por suerte logró pasar de esto. En este momento, si bien ustedes saben que las leucemias se diagnostican, luego se da el tratamiento de quimioterapia y luego hay una fase de remisión, pero tienen que pasar unos años libres de enfermedad hasta pasar a una fase de curación. Ella en este momento se encontraba en fase de remisión sin tratamientos, ni con ningún quimioterápico, ni con inmunosupresor, absolutamente nada. La cuestión es que el 18 de marzo empezó con sintomatología, fue a su médico de cabecera, su médico que la lleva por la leucemia, y la mandaron con paracetamol a la casa. A los pocos días empezó con síntomas fatales, me llamó por teléfono porque aquí estábamos confinados y no la querían atender, había un número para llamar, pero le decían que por su tema de la leucemia no le convenía trasladarse a ningún centro. La cuestión es que quiero que escuchen el audio de cómo me llama esta señora después de venir y decirme que le habían diagnosticado por PCR coronavirus. Quiero ver a ver si se escucha. Hola Mariana, mira, acabo de llegar del hospital y he empezado en un principio de neumonía y me han hecho esto hoy. También me han hecho la prueba. Y bueno, estoy teniendo mucha fiebre, me encuentro mal. Bueno, aquí me dice, le hicieron la prueba, tenía parte un principio de neumonía, con mucha fiebre, fíjense en el relato, no sé si se va a escuchar, pero aparte de la tos profusa que tenía, no podía decir dos palabras sin volver a respirar. Esto es una disnea al hablar ya directamente. Así se encontraba. Entonces, bueno, aparte de darle apoyo en lo moral, le dijimos, mira, estamos con una inmunofórmula, te la voy a mandar a tu casa. Aquí lo importante fue un gran trabajo de equipo, porque aquí tanto Marcos, que es el general manager de Ibérica, que lo deben conocer, Rafa mismo, que estaba aquí en Barcelona, se han ido a la farmacia, la hija de Rafa preparando en la farmacia la inmunofórmula, han venido ellos personalmente cuando estaba todo cerrado a llevársela. Esto no lo digo para halagar a nadie, lo digo porque fue un trabajo y todo lo hemos hecho así, porque cada paciente que hemos tratado, por eso lo digo con tanta emoción, hemos sido nosotros a llevarle las cosas, hemos ido personalmente, no lo hemos mandado ni gestionado por ninguna vía, hemos estado con esa gente, apoyándola, asesorándola, hemos conocido a su marido, a su hijo, que yo no lo conocía porque mi relación con ella era básicamente de irme a hacer las manos, pero ella tuvo la confianza de llamarme porque se encontraba muy mal y me dijo, estoy derrotada, de esta no salgo. Y salió. Y les quiero mostrar cómo a los 2 días de usar la inmunofórmula ya no tenía fiebre,
ya casi no tenía disnea. Y el 27 de marzo estaba, no les puedo explicar cómo estaba de bien, porque todos los días la llamábamos para ver cómo estaba y tengo todos los audios. Lo que pasa es que aquí no les puedo mostrar todos, pero les voy a mostrar el último audio que tengo de ella. Les voy a mostrar, no les voy a hacer escuchar, mejor dicho. Ahí voy, perdonen, pero esto es la vida en directo. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver cuándo podemos ir agendando y bueno, aún no se puede, pero bueno. ¿Y cuándo quieres venir para hacerte la pedicura y las uñas? Bueno, me da mucha alegría decirles que el 3 de abril ya estaba esperando que termine el confinamiento porque quería agendar un turno para venir a atenderse conmigo, pero aparte ya quería reabrir su negocio, que tuvo que esperar, claro, por supuesto, porque abrimos todo en mayo, pero quería abrir su negocio y empezar a atender. Esta persona hoy día está totalmente recuperada, abrió su negocio y está como si nada hubiera pasado. Y realmente yo estoy alucinada. Esta es la verdad. Esto es como para pasar un poco de caso en caso y entretenerlos un rato. Yo me sentí muy identificada con esta caricatura porque realmente fue un tema tener que pasarlo con niños y todo. Entonces, la verdad es que me pareció muy divertido. Pasamos al siguiente caso. Tenemos otra paciente, por eso les digo que son muy cercanos. Esta es la tía, esta señora, Betty, por eso les digo el nombre, por más que aquí no esté, es la tía de mi secretario de la consulta es como si fuera mi hermano porque es una de las personas por las cuales yo hoy estoy aquí en España viviendo, y cuando yo me vine de Argentina sola, con 2 niños y 10 maletas, porque mi marido aún estaba en Argentina, fue la persona que vino a recibirme al aeropuerto, que me hizo compañía, que me ayudó a amueblar mi nueva casa aquí. Así que bueno, ya les digo, son gente muy querida. Esta paciente, Betty, tiene 75 años y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, en un estadio alto, que ahí está, es un GOLD 4, que aparte tiene obviamente múltiples medicaciones que toma diario, pero aparte tiene oxígeno en casa durante 16 horas por día. No solamente esto, sino que también en el 2010 le diagnosticaron un cáncer y presenta una linfadema, o sea, le quitaron los ganglios y de ese lado tiene un linfedema crónico del brazo que le genera realmente muchas molestias, no solamente estéticas, sino molestias, y muchas veces se le ha infectado. Y esto fue posterior a una mastectomía. Bueno, la cuestión es que comienza, fíjense, notablemente me acabo de dar cuenta que comienza el día que terminó Carmen casi, con fiebre muy alta, con cansancio, con apatía, con mucho dolor de cabeza, va a su hospital y le hacen el diagnóstico de COVID y solamente le dan paracetamol, le dan oxigenoterapia porque le había bajado mucho la saturación, 24 horas. La cuestión es que se comunica conmigo y le digo, mira, tienes que tomar algo, que estamos haciendo un trabajo, te voy a dar la inmunofórmula. También se lo ha llevado Marcos o Rafa, algunos de los dos, a su casa, porque quiero que sepan que nos estuvimos moviendo toda la cuarentena por todo Barcelona, creo que hicimos kilómetros por todos lados, y fíjense que el 28 ya está febril, pasó de tener 40 grados de fiebre a estar afebril. Por otro lado, le empezaba a mejorar el linfedema que tenía en el brazo también, con lo cual igualmente su saturación de oxígeno seguía baja, seguía en 90-91, con lo cual seguía utilizando el oxígeno 24 horas. Pero fíjense que ya el 30 de marzo la saturación de oxígeno sube a 94-95, que era básicamente con lo que ella se manejaba, y el 7 mayor de 95, el 7 de abril. Vamos con el caso 3, que en este caso son los dos polos de pacientes. Aquí tenemos una paciente joven, inmunocompetente, joven, 40 años, es jovencísima, pues yo tengo 46, así que es una niña, que comenzó también con síntomas.
el tema de todo esto me llamó mucho la atención los pacientes jóvenes inmunocompetentes con un montón de síntomas, una con pérdida del gusto, del olfato, diarrea, o sea, síntomas por todos lados. La medicaron, le diagnostican COVID, la mandan a su casa con paracetamol y ibuprofeno con codeína. Y fíjense que el 20 que le empezamos a dar la inmunofórmula, al tercer día ya está afebril y está fantástica y está súper agradecida con nosotros. Esta misma paciente me presenta a su amigo del alma, el Oscar. Ahora se los voy a mostrar al Oscar, este también es otro para divertirnos un poquitito, para ver una caricatura un momento. Si ya lo leyeron, me voy a la próxima. El Oscar tiene también 40 años, lo conozco de hace tiempo, pero aparte coincidió que era muy amigo de Mónica, que era la paciente anterior, y empezó también con muchos síntomas, sobre todo la fiebre muy alta, pero también la deshidratación. Tenía una deshidratación, una diarrea terribles. Por esto a él también le dieron sueros o sales de reposición oral, le dieron sodio, por supuesto, potasio, etcétera. Y también le dieron, este fue el primer paciente que vi con manifestaciones cutáneas de COVID. Hizo como si fuera una varicela lleno de pustulitas, microvesículas, por toda la espalda sobre todo, y se le extendía a los miembros incluso. Comenzamos el 26 con el uso de la inmunofórmula, y fíjense que el 28, a las 48 horas ya de usar la inmunofórmula, el paciente está, sobre todo, lo primero que veíamos era que dejaban de hacer fiebre y que empezaban a mejorar todos los síntomas de a poco. Y fíjense, el 18 del 4 tienen la PCR negativa y están recuperados de forma total. Con lo cual, este es un poco el resumen. Vimos, de los 4 casos, no les voy a mostrar los 20 que tenemos porque no tengo tiempo, pero les aseguro que conocemos a cada uno de ellos y podría contarles incluso la historia. Tenemos como conclusión, digamos, de la presentación de los casos, que tenemos los dos polos opuestos. Tenemos dos pacientes de 60 años, en este caso son las dos femeninas, que es Carmen y Betty, que tienen una historia de enfermedades crónicas importantes. Recuerden que una tenía hasta oxigenoterapia 16 horas al día, un EPOC de grado 4 y una mastectomía con linfadenectomía. Y después tenemos teníamos también en ese polo de pacientes a Carmen, que es la paciente, la que me hace las manos y los pies, que tiene una leucemia linfocítica crónica en remisión y que es la que escuchamos el audio, que estaba muy, muy mal. Y por el otro lado tenemos dos pacientes jóvenes inmunocompetentes de 40 años que no tienen historia de ninguna enfermedad crónica, ni tampoco antecedentes patológicos ninguno, no toman medicaciones, absolutamente nada, son sanísimos. Todos ellos fueron diagnosticados con COVID-19 por PCR, todos presentaron síntomas de COVID enfermedad y fueron diagnosticados por test de PCR, ¿sí? Y que lo más importante de todo es que no evolucionaban favorablemente con el tratamiento y que al darles la inmunofórmula a las 48 horas ellos evolucionaron de forma favorable, afebriles, disminuyendo todos los síntomas y casi a la semana diría que con recuperación total. Lo que más tardó en irse en todos estos pacientes fue el tema de la pérdida del gusto y del olfato. Es el síntoma que prevaleció un poco más de tiempo. Ya termino, voy con las conclusiones. La conclusión es que la inmunofórmula es lo más, es lo mejor que tenemos. Ya les digo, podemos salvar vidas y vamos a cambiar el mundo. Como dice Rafa, no es por optimismo, es porque es la realidad. Y sobre todo en esta pandemia, salvar vidas es muy importante. Y que los factores de transferencia, el inmunoTF y el miodecin, son el mejor dúo dinámico para luchar contra el COVID-19. Esto también es súper importante, que un sistema inmunológico fuerte no es garantía de éxito dentro de esta enfermedad, sino que es mucho más importante que haya un buen balance de nuestro sistema inmunológico para que este sistema no sea hiperreactivo y nos termine dañando. Por otro lado, la administración temprana, como ya vimos, de la inmunofórmula acelera muchísimo la mejoría de los pacientes que están infectados por COVID, la mejoría y la recuperación, y que la inmunofórmula es algo que va a cambiar el curso de la batalla a esta enfermedad contra el virus. Ya termino.
Esto también es muy importante y se lo he robado al doctor Hugo porque me pareció brillante. El asesino real no es el virus. La mortalidad por COVID-19 está dada por la desregulación de nuestro sistema inmunológico como vimos hasta ahora. Y esto es un concepto que creo que vamos a tener que tomar en cuenta y transmitir a todo el mundo, que es, como ven, una fila enorme de gente pidiendo mascarillas o barbijos, como decimos en Argentina, guantes, vacunas, pero esta fila está vacía y es la que dice, protege tu sistema inmune, haz una buena dieta, toma suplementos, descansa, haz ejercicio, está sano. Esto lo tenemos que modificar completamente. Todas estas personas que están aquí tienen que pasar a estar del otro lado y esta es la misión más importante que tenemos como médicos y como grupo que forma Infinity y Fagron, como médicos, como no solamente los que estamos del lado de la medicina, como médicos, como vendedores, como gente que trabaja en farmacia, como todo lo que hacemos. Tenemos esta misión que es lo más importante y es cambiar esta fila de gente que vaya donde tiene que ir, no a consumir mascarillas, guantes y vacunas. Y muchas gracias por la atención. Obrigado ou muito obrigado, não sei muito bem como se diz. Nós que agradecemos, doutora, pela aula incrível, por você enfatizar aí a importância da prevenção e desses dois produtos, né, que você mesmo disse, é Batman e Robin. Então, a gente tem falado muito de Miodesin e do Imunotef, da importância dos dois na imunofórmula. Eu acho que você trouxe isso para nós e com exemplos maravilhosos, a gente chega a ficar emocionada com os relatos de caso. Realmente é uma melhora muito rápida, né? 2 dias, dois primeiros casos aí que você apresentou para a gente, com pacientes já acima de 60 anos, com complicações, doenças crônicas. Então, a gente vê que realmente funciona, que tem efeito rápido. E a gente já recebeu algumas perguntas aqui, e eu queria também falar para o pessoal que está assistindo que quem quiser deixar a pergunta no chat, a gente vai fazendo aos poucos aqui. Então, muito obrigada, doutora, pela aula, muito, muito boa. A primeira pergunta, na sua visão, qual é o melhor momento para iniciar o tratamento com a imunofórmula e por quanto tempo a gente tem que manter? Bueno, perdona, sigue, sí, no terminaste. Isso, qual o momento ideal, né, para entrar com a imunofórmula e por quanto tempo a gente tem que manter a suplementação? Bueno, nosotros pensamos, y por lo que hemos vivido y los pacientes que hemos tenido, que la inmunofórmula hay que empezarla cuanto antes posible. Cuando el paciente apenas tiene, bueno, de hecho, yo creo que la inmunofórmula debería ser tomada para mantenernos sanos, porque esto es algo en lo cual pecamos la gran mayoría de los médicos. En vez de mantener la salud, curamos la enfermedad. Entonces, yo, aquí, mis hijos, mi marido, todos tomamos la inmunofórmula desde el momento que la creamos, por así decirlo. O sea, yo creo que lo importante es mantener la salud, mantener un buen sistema inmune, ya sea con buenos suplementos como es la inmunofórmula, alimentándose bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, todo esto tratando de estresarse lo que uno tenga que estresarse, pero no en forma prolongada. Y definitivamente, si lo podemos empezar lo antes posible, en el caso de que ya haya una persona COVID positiva o que empiece a tener síntomas relacionados con la enfermedad de COVID, hay que empezarlo enseguida. Nosotros, por el momento, de todos estos pacientes que comentamos, continuamos, aunque son negativos. Yo creo que esto es muy importante que tengamos en cuenta que la lucha no se ha terminado todavía y que el virus está ahí. Con lo cual, una vez que lo hemos logrado erradicar de los pacientes que fueron positivos y que están ahora con PCR negativa, lo estamos continuando porque necesitamos seguir manteniendo esta salud que han logrado obtener gracias a la inmunofórmula. Entonces, todos ellos continúan aún en tratamiento. A sua resposta já responde uma outra pergunta, eu já vou falar aqui, porque você já disse, a imunofórmula pode ser usada como prevenção? Então, foi exatamente o que a doutora falou agora, né? Por se tratar de uma formulação com vitaminas, mineral,
nutracêuticos importantes aí no fortalecimento imunológico, então ela pode ser usada como prevenção. Yo creo que todo el mundo hoy día tendría que estar tomando la inmunofórmula y esto es a lo que vamos. Es como la caricatura que he mostrado antes. La gente se preocupa hoy más por protegerse del virus con una mascarilla, usando guantes y Sí. si hoy no hay vacuna, tenemos la inmunofórmula. Definitivamente convencida. Com certeza. A gente tem uma outra pergunta aqui, que eles querem saber como que a comunidade médica, no caso aí na Espanha, né, está recebendo esses relatos. A comunidade médica na Espanha tem visto o uso da imunofórmula de maneira positiva? Como que está a aceitação do uso da imunofórmula aí na Espanha? Bueno, definitivamente esto es un gran paso. Hemos tenido, como siempre, cuando uno, en vez de dar hidroxicloroquina o en vez de dar antirretrovirales, va a dar nutracéuticos, es la lucha de siempre contra las mentes obtusas y cerradas. Definitivamente creo que a partir de la aprobación del Comité de Ética de un hospital tan importante aquí y que ha recibido miles de personas infectadas y que ha tenido muchas muertes de esas personas por complicación de la enfermedad de COVID y por esta hiperreactividad del sistema inmune y esta tormenta de citoquinas que ni siquiera pudieron con el antiinterleuquina 6 repararla, creo que hoy día nos den luz verde para poder publicar nuestro trabajo y ver realmente este estudio. Me parece que la comunidad médica se está empezando a dar cuenta de que aqui está a solução. Sim, com certeza. E ainda mais depois, né, da gente ver aí os resultados que você teve em pacientes com Covid, que não deixa nenhuma dúvida que realmente melhora aí o bem-estar, diminui os sintomas do paciente. A gente tem uma outra pergunta aqui. Eles querem saber, em média, quantos pacientes com Covid a doutora já tratou utilizando a imunofórmula e se tem algum que ainda está em tratamento. Se tenho, perdona, quem? Se você tem pacientes que estão em tratamento agora, assim, que não finalizaram ainda. Vale, bueno, dos cosas. Pacientes en tratamiento con la inmunofórmula debemos tener más de 30 o 40. Los que están puestos en el trabajo específicamente son 20, de los cuales tengo la gran alegría de comunicarles a todos que ninguno de ellos ha muerto, que solamente un paciente se ha complicado y creemos porque empezó a tomar tarde la inmunofórmula y empezó a tener fiebre, como está solo con la mujer se asustó mucho, llamó y lo ingresaron, pero tengo la suerte de poder decir que ese paciente incluso ha estado un mes en la UCI intubado, tiene una traqueotomía, pero ha salido y hoy está en planta por ahora y está dispuesto a seguir con la inmunofórmula en cuanto salga. Pero la verdad es que no hemos tenido ninguna muerte de todos los pacientes que están tomando la inmunofórmula, ninguna muerte. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, como ya te he dicho antes, actualmente todos nuestros pacientes siguen tomando la inmunofórmula porque ahora lo que queremos es mantenerlos sanos, ¿vale? Primero logramos exterminar la enfermedad, el COVID son PCR negativos y ahora lo que queremos es mantenerlos sanos. Entonces siguen actualmente con la inmunofórmula. Que ótimo. Eles querem saber também como que a adesão do paciente, dos pacientes que você está tratando, em relação ao número de cápsulas, né? Porque a gente sabe que é uma formulação grande e que dá uma quantidade boa, né, de cápsulas, então eles querem saber qual que é a adesão do paciente em relação ao número de cápsulas. Mire, yo les cuento lo que hacemos nosotros. Generalmente tenemos dos, no sé cómo se llama así, envases de cápsulas. En uno generalmente formulamos el InmunoTF con el orotato de zinc y damos de tomar de ese 2 cápsulas por día al paciente, y en el otro tenemos lo que aquí le llamamos inmunobomba, que sería la inmunofórmula con todos sus componentes y el miodecin,
y de este le damos 6 cápsulas al día. El paciente, cuando ve que puede tener la solución a la enfermedad en las manos, ¿qué paciente hoy, con lo que está significando esta pandemia, se fijaría cuántas cápsulas tiene que tomar? Yo creo que tomarían el doble de cápsulas si fuera necesario, con tal de asegurarse una curación y sin tener que pasar por estas medicaciones que se están probando, que no saben si sirve, que si no sirve, y que aparte tienen un montón de efectos adversos, cuando la inmunofórmula no tiene ninguno y solo tenemos éxito en el tratamiento y eficacia terapéutica más que probada. São seis cápsulas e aí o modo de tomar são duas. 6 cápsulas más 2, serían 8 cápsulas en total. Ah, tá, 8 cápsulas, certo. Deixa eu ver se a gente recebeu aqui mais alguma. A gente recebeu uma pergunta aqui. Essa ação de controle do sistema imunológico seria o motivo da dexametasona estar dando resultados positivos em pacientes infectados? Bueno, esto se ha probado en forma tardía aquí. La verdad es que por eso mismo se empezó a dar la dexametasona, porque es inmunosupresor. Lo que pasa es que estamos hablando de lo mismo. La tormenta de citoquinas es como un fuego amigo, o sea, yo tiro, es un sistema inmunológico hiperreactivo al cual se le ha tirado querosén y se ha hecho un fuego mucho más grande, se le ha tirado gasolina y se ha hecho un fuego mucho más grande. Ahí empezamos a inmunosuprimir al paciente y hay que tener mucho cuidado de que la carga viral no aumente o que no se vuelva a reinfectar. Yo la verdad es que en este tema me parece que hay que, por eso lo digo, habría que mantener la salud más que tratar a un paciente ya con una tormenta de citoquinas encima. Por esto los corticoides, si bien han intervenido en algunas cosas y han resultado buenos, no sé qué tanto ahora en este caso. De hecho, se están usando como el tocilizumab, que es el anti-interleuquina 6, pero la verdad es que no he visto cosas muy favorables. Una vez que se ha desarrollado la tormenta de citoquinas y la falla multiorgánica y la coagulación intravascular diseminada, generalmente el paciente, por más dosis de dexametasona que se le dé, evoluciona mal. Ótimo. Bom, doutora, é isso. A gente encerrou aqui as perguntas. Encerramos também a aula. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aí seu conhecimento e suas experiências com a gente. Eu acredito que teremos aí mais relatos para compartilhar, né, futuramente. E com certeza teremos outra aula com você para comentar sobre imunofórmula e o sucesso do tratamento dos pacientes. Então, muito obrigada por essa aula incrível. Bruna, fue un placer conectar contigo y con toda esa gente maravillosa. Un saludo a todos y toda la gente de Brasil, especialmente a Camila, que es un amor, que me ha ayudado ayer a prepararlo todo. Realmente forman un equipo fantástico. Amo trabajar en este lugar donde todos son tan buenas personas. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Y la próxima nos encontramos con una copita de champán, como ya dijimos, para brindar por el resultado de todo este trabajo. Com certeza. Y bueno, un gusto y un placer enorme, como siempre. Prazer nosso, muito obrigada. E obrigada aí também para o pessoal que ficou com a gente, que acompanhou a aula. Até a próxima. Obrigada. Muy bien, hasta luego, Bruna, un placer. Saludo a todos.